Oggi nel nostro ciclo di conferenze dalla Scenario della Plata andata e ritorno, Le Corbusier, i protagonisti del movimento moderno argentino, Ana Esteban Maluenda, professoressa di composizione architettonica dell'Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid e specialista in architettura iberoamericana del XX secolo, presenterà Antonio Bonet, Diálogos Transatlánticos. Antoni Bonetti Castellana nasce a Barcellona nel 1913 e diventerà uno dei protagonisti principali del movimento moderno spagnolo ma anche argentino. Negli anni di studi universitari presso l'Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona partecipa alle attività del gruppo Gatepac ed assiste al quarto CIAM e con questo alla stesura della Carta di Atene. Successivamente si trasferisce a Parigi, dove collabora con Le Corbusier dedicandosi al progetto di Maison Jaoul e al padiglione centrale dell'Esposizione Internationale di Liège ed inizia qui il suo legame con l'Argentina. Infatti nello studio di Rue de Sèvres conosce i neoarchitetti argentini Juan Curchan e Jorge Ferrari Ardoy, con i quali fonda il gruppo Austral. Con lo scoppio della rivoluzione spagnola nel 1938 esilia nel paese sudamericano ed inizia a collaborare con il gruppo fondato in Francia, al quale aderiscono altri componenti, con alcuni dei quali realizza a Buenos Aires l'emblematico Atelier para Artistas di Calle Suipacha, Paraguay. Tra le sue opere significative vi è il ristorante Solana del Mar a Punta Ballena in Uruguay, nel quale è evidente la sua formazione catalana, l'influenza surrealista e le corbusiana. In questo progetto, oltre che in Casa Berlingeri, sperimenta le tecniche adottate dal movimento moderno argentino degli anni 40, come l'apertura al paesaggio, lo studio nell'uso di materiali, che sono caratteristiche che influenzeranno le sue opere al ritorno in Spagna nel 1963. Inoltre, in questa opera appare un elemento già adottato dalle Corbusier nel piano regolatore per Montevideo e poi per Algeri, una promenade circolatoria che collega il dislivello tra il terreno e il tretto terrazza dell'edificio. A partire dal 1948 Antoni Bonet entra a far parte del gruppo argentino CIAM, rappresentandolo come unico delegato nel congresso di Bergamo dell'anno successivo. In questi anni partecipa alla realizzazione del Plan Director para Buenos Aires e sarà poi l'ultimo progetto che realizza in collaborazione con il gruppo Austral. La sua permanenza in Argentina si conclude con l'inizio degli anni 60, epoca nella quale realizza alcune opere dove risulta evidente un allontanamento dalle proposte influenzate sia dal surrealismo catalano e anche dalle teorie le corbusiane, mentre riscopre l'esperienza espressionista tedesca. Questo cambiamento rispecchia le nuove proposte architettoniche argentine che rompono con le teorie razionaliste delle ultime 2 decadi, e tra queste risultano significative il Terrazza Palace nella città di Mar del Plata e Casa Ox a Buenos Aires. Lascio ora la parola ad Ana Esteban Maluenda. Muchas gracias, Federica. Bien, en 1938, el joven arquitecto catalán Antonio Bonet, al que estamos viendo en la imagen, escribía desde París a su mentor y a su amigo Josep Torres Clavé, y en su carta le decía: estimado amigo Torres, desde que viniste a París las cosas han cambiado mucho. Hay una serie de circunstancias que me han hecho decidir dejar París. Creo que estoy bastante preparado para decidirme a comenzar la nueva vida de una manera más estable. Y aquí en París, tú ya sabes que todo es interino y teórico. Como arquitecto, quiero empezar a construir. Y como tú ya sabes, aquí no se puede hacer. Por todo esto, y por otras muchas razones, he decidido instalarme en Buenos Aires. Bien, en ese momento Antonio Bonet no podía imaginar la importancia que tendría su traslado a Latinoamérica, no solo para su propia carrera profesional, sino para el desarrollo de la arquitectura de la región.
Esta conferencia no pretende sumarse a todos los numerosos trabajos que destacan la calidad y la sensibilidad de la arquitectura de Bonet, sino que intenta situarle en el centro de un entramado de intercambios y de circunstancias que propiciaron la aparición de una nueva técnica constructiva en América Latina. Este es un ciclo que habla sobre Le Corbusier, ¿no? y ven en la diapositiva que efectivamente va a formar parte de esta historia, aunque en este caso no es ni mucho menos su protagonista principal. De todas formas, para comprender bien de qué vamos a hablar, y antes que nada, debemos retroceder un poco en el tiempo y a la zona mediterránea para entender qué es una bóveda tabicada. Una superficie tabicada, ya sea curva o plana, es aquella que está compuesta por una o varias hojas conformadas por piezas prismáticas planas unidas entre sí por pegamentos apropiados al tipo de material que las forman. Cuando hoy en día hablamos de bóvedas tabicadas, entendemos que es una superficie curva formada mediante ladrillos puestos de plano y tomados con yeso en una primera hoja, que se dobla o tabica con sucesivas capas unidas con mortero de cemento. A pesar de que muchos autores han visto un posible origen, ¿no?, de este tipo constructivo en las aplicaciones cerámicas de las bóvedas de hormigón romanas, monolíticas, o en la tradición árabe de las bóvedas de cerámica, parece que las primeras bóvedas tabicadas como tal no aparecieron hasta la época medieval y que se propagaron por medios desconocidos y por diversos países del litoral mediterráneo. En cada uno de estos países adquirió su propio nombre, de manera que, por ejemplo, en España podemos hablar de bóvedas tabicadas, ya sean catalanas o extremeñas. En Portugal hablamos de abobadilla alentejana o de abobada con tijolo, y en Italia pues, se habla de la voltafoglia. En España parece que la primera aparición de las bóvedas tabicadas se puede documentar a partir del siglo XIV en el Palacio Real de Valencia. Hoy es un edificio que está desaparecido, pero les pongo como imagen la sacristía del convento de Santo Domingo, que al menos es también un edificio de Valencia y del mismo siglo, ¿no?, que el Palacio Real. Podemos hacernos una idea entonces de qué tipo de bóvedas estamos hablando. En cualquier caso, esas bóvedas tabicadas en España alcanzaron un desarrollo considerable en la segunda mitad del siglo XIX y consiguieron resultados francamente espectaculares, ¿no?, a principios del siglo XX. En ese momento, en Cataluña, esta técnica se usó y se desarrolló en numerosas construcciones, especialmente en los edificios industriales, probablemente debido a la necesidad de protección contra el fuego en las fábricas y a la curiosidad científica de los profesores de la Escuela de Arquitectura de Barcelona que se había inaugurado, ¿no?, recientemente. Se sabe, por ejemplo, que en algunos cursos, ¿no?, de esta Escuela de Arquitectura de Barcelona se analizaban los proyectos de Rafael Guastavino, ¿no?, tan famoso por las bóvedas. Así que muy probablemente alumnos pues, como Antonio Gaudí o como Luis Domènech i Montaner, que estudiaban en esa escuela a mediados de la década de 1870, pues recibieran, ¿no?, de esos profesores algún tipo de inspiración para la posterior construcción de esas espectaculares bóvedas que ambos diseñarían años más tarde. Resulta muy conocido el particular mundo de estructuras y de formas, ¿no?, que Antonio Gaudí creó gracias a las bóvedas tabicadas, como estas que aparecen, ¿no?, que estamos viendo en el semisótano del castillo de Bellreguard, o las que situó entre los falsos arcos de la caballeriza de la finca Güell. Uno de los resultados más espectaculares de estas aplicaciones lo obtuvo Gaudí en las escuelas para trabajadores de la Sagrada Familia, que es una edificación pequeñita situada a los pies de ese enorme templo, la Sagrada Familia, y cuyas paredes y cubierta adoptan formas curvilíneas conformadas por una sucesión de conoides construidos con ladrillos tabicados. Bien, precisamente ese edificio, esas pequeñas escuelas, ¿no?, a los pies de la Sagrada Familia, fue uno de los que más impresionó a Le Corbusier cuando en el año 1928 pues visitó Barcelona, invitado por ese joven, ¿no?, con el que le vemos en la diapositiva, que es José Luis Sert, para pronunciar una conferencia en la ciudad condal.
Y de hecho, en el cuaderno de viaje, que él siempre llevaba cuadernos de dibujo, ¿no?, en los viajes, pues grafió, dibujó las bóvedas, ¿no?, estas conoides que resolvían la forma y la estructura de las escuelas de la Sagrada Familia, en paralelo a lo que era una bóveda catalana clásica. Si miramos ese dibujo, ¿no?, de los dos tipos de bóvedas en paralelo, vemos que están repletos de anotaciones técnicas, ¿no?, que demuestran el interés del maestro suizo, pues, en el diseño y en la formalización de este tipo de bóvedas. Después de este contacto, ¿no?, que tuvo con la obra de Gaudí en Barcelona, el primer proyecto de Le Corbusier que muestra un vínculo directo con las láminas tabicadas es el de la Maison Henfeld. Frente a proyectos anteriores en los que había utilizado bóvedas, en esta casa Le Corbusier consideró la bóveda como un elemento generador, ¿no?, de la forma arquitectónica. Es cierto que las bóvedas de la Maison Henfeld se terminaron construyendo en hormigón armado, revestidas de un conglomerado de madera al interior, por lo que a primera vista pues, podríamos pensar, ¿no?, que no hay una relación directa, ¿no?, con la arquitectura de Gaudí. Sin embargo, en uno de los croquis que realizó Le Corbusier para el proyecto y que se guarda en la Fundación Le Corbusier, dibujó en paralelo dos soluciones para una misma configuración volumétrica. A la izquierda estamos viendo una compuesta por unidades individuales cubiertas por bóvedas cilíndricas, que es una solución muy cercana, muy parecida a la que fue la definitiva, y a la derecha vemos otra en la que los muros y las cubiertas se curvaban, ¿no?, y formaban esas superficies curvas muy similares a las que había visto, ¿no?, en las escuelas de la Sagrada Familia. Bueno, y si nos quedaba alguna duda, ¿no?, encima de ese segundo dibujo, este que digo que se parece a las escuelas de la Sagrada Familia, Le Corbusier escribió Casa Gaudí, ¿no? Esta es una nota que termina de aclarar que realmente él tenía como referencia este proyecto cuando hizo la Maison Henfeld. Bueno, que conste que yo no pretendo, ¿no?, con esto señalar que lo que luego se construiría en Latinoamérica proviene directamente de Le Corbusier, ¿no?, sino simplemente lo que quiero es situarle, ¿no?, señalarle dentro de este entramado de eventos, ¿no?, y de personajes que influyeron en el personaje que realmente actuaría en el Río de la Plata, que es Antonio Bonet, ¿no? Pero antes de ver a Antonio Bonet viajando a París y trabajando con el maestro suizo, debemos introducir otro personaje que también va a ser fundamental, ¿no?, en toda esta historia, precisamente por ser el nexo, ¿no?, el que une a Bonet y a Le Corbusier. Y me refiero a Josep Llussert, ¿no?, ese joven arquitecto catalán al que Le Corbusier había conocido en su primera visita a Barcelona en mayo de 1928 y que poco después empezaría a colaborar con él, con Le Corbusier, en su atelier de París y que terminaría compartiendo protagonismo, ¿no?, con el maestro suizo en los CIAM, ¿no?, incluso colaborando profesionalmente con él en una serie de planes urbanísticos como el Plan Macià de Barcelona o el de Bogotá. Además, en los inicios de los años 1930, Sert y su socio, Josep Torres Clavé, de alguna forma dirigían o ejercían una primacía intelectual del GATTEPAC, que era este grupo moderno, ¿no?, interesado en el progreso de la arquitectura moderna, pero particularmente la delegación catalana, ¿no? Este GATTEPAC era el grupo que tenía un contacto más constante, ¿no?, con los CIAM y con Le Corbusier. Sert y Torres Clavé colaboraron en un proyecto para una pequeña casa desmontable de fin de semana integrada en otro proyecto más grande, ¿no?, del GATTEPAC, de una ciudad de reposo y de vacaciones, que nunca llegó a construirse, pero que se reprodujo en un modelo a escala 1:1 expuesto en 1932 en la Plaza Berenguer de Barcelona. Justo después de este pequeño modelo, ¿no?, de esta especie de maqueta, Sert y Clavé trabajaron en un proyecto de viviendas muy interesante en el Garraf, cerca de Barcelona, donde realmente se acercaban mucho, ¿no?, a la construcción tradicional mediterránea.
Es un proyecto que resulta muy interesante porque fue el primero en el que SERT recuperó elementos de la arquitectura tradicional mediterránea y los incorporó a la arquitectura moderna, ¿no? Bueno, hay una serie de cilindros que recuerdan los hornos o elementos tradicionales, ¿no?, de las casas mediterráneas, pero lo que nos interesa a nosotros es que en este proyecto por primera vez utilizan la bóveda catalana y la utilizan para cubrir los salones, ¿no?, de uno de los tres tipos de viviendas que construyeron. Bueno, pues ¿saben qué joven estudiante estaba trabajando precisamente en ese momento en la oficina de SERT y Torres Clavé? Pues como pueden pensar, ¿no?, o como pueden suponer, era nada más y nada menos que Antonio Bonet, ¿no?, el joven, ¿no?, con el que iniciábamos esta conferencia y al que vamos a dedicar, bueno, pues, los siguientes minutos. Antonio Bonet Castellana nació en Barcelona en el año 1913, 5 años después de la muerte de Rafael Guastavino y solo 13 antes de la de Antonio Gaudí, de los que lógicamente no pudo adquirir conocimiento alguno sobre la construcción tabicada, aunque la tradición realmente formaba parte, ¿no?, ya de la esencia de la región de Cataluña y particularmente de la Escuela de Barcelona, donde Antonio Bonet comenzó sus estudios en el año 1929. En los primeros años de su formación recibió mucha influencia de Josep Lluís Sert y de Josep Torres Clavé, con los que entró en contacto en torno a 1932, cuando todavía era estudiante. Y enseguida, bueno, pues a través de ellos se inscribió en el GACEPAC y inició una carrera profesional junto a ellos con la fundación de ese grupo, ¿no?, para el estudio de los muebles y decoración para la vivienda actual. Bonet formó parte de la delegación del GACEPAC que participó en el cuarto CIAM de Atenas en el año 1933 y allí tuvo la oportunidad, ¿no?, de conocer personalmente a Le Corbusier. Ahí le estamos viendo en la imagen precisamente tomando un baño, ¿no?, con el suizo. En realidad, el encuentro real con Le Corbusier, aunque le conociesen en el CIAM de Atenas, llegaría un poquito más tarde, en el año 1936, cuando, al terminar sus estudios de arquitectura en Barcelona, Bonet viajó a París para trabajar en el atelier de Le Corbusier, en la Rue des Sèvres. Pero antes de partir para Francia, Bonet había colaborado, como hemos visto, en el estudio de Sert y Torres Clavé durante ese proyecto de las casas del Garraf, donde habían utilizado ya esa bóveda catalana para cubrir la vivienda, ¿no?, una de las tres viviendas que hicieron. Bueno, cuando llega Bonet al atelier de Le Corbusier, este acababa de proyectar la Maison Hempfeld, esta que era con las cubiertas, ¿no?, ya abovedadas. Pero claro, eran de hormigón armado, como hemos visto, aunque también hemos visto que le habían traído a la cabeza, ¿no?, a Le Corbusier esas superficies conoides de Gaudí, ¿no? Es decir, que en ese momento Le Corbusier estaba recordando lo que había visto en Barcelona. Bien, en ese año 1937 el atelier comenzó a trabajar en la propuesta de una casa que sería muy importante unos años más tarde, la Maison Jehoul, y que, bueno, todos ustedes saben que tiene varios proyectos, ¿no? Al final el definitivo es muy diferente, pero en ese momento, en el año 37, Le Corbusier puso a sus ayudantes a trabajar, ¿no?, en esa propuesta, en esa primera propuesta, y junto con Roberto Mata, que era un artista chileno surrealista, Bonet preparó pues una serie de dibujos que se conservan en el archivo Bonet, que está en el Colegio de Arquitectos de Cataluña, y en los que puede verse pues esa propuesta, ¿no?, de una cubierta ondulada, ¿no?, que además tiene ese aire, ¿no?, parece resuelta por esa secuencia similar a lo que había visto Le Corbusier en Barcelona, en las escuelas de Gaudí, de la Sagrada Familia, esas bóvedas troncocónicas, ¿no?, unidas. Parece ser que fue Le Corbusier, ¿no?, según lo que contaron luego Bonet
y Mata, ¿no? El que les animó, ¿no? a que hiciesen algo similar, aunque al final terminó rechazando el proyecto y propuso pues, este tan diferente, ¿no? Una enorme cubierta a dos aguas, ¿no? Que es la que podemos ver en la Fundación Le Corbusier de París, ¿no? Y la que parece que es la primera versión de lo que sería más adelante la Casa Jaoul, pero que sin embargo tuvo una primerísima versión, ¿no? Que fue la que hicieron Bonnet y Mata. Bueno, consciente de que debía comenzar una trayectoria propia, ¿no? Y probablemente animado por dos argentinos con los que había coincidido ahí en el atelier de Le Corbusier, por Enrique Ferrari Ardoy y por Juan Kurchan. En la primavera del año 1938, Bonnet desembarcó en Buenos Aires con tan solo 25 años, era jovencísimo, pero tenía una formación realmente importante, ¿no? a sus espaldas. Y así comenzaría su fructífera carrera en Río de la Plata. Un año más tarde, en el año 1939, construyó ya un edificio de estudios para una serie de artistas en la ciudad de Buenos Aires. Los dos estudios superiores, los que estaban en el ático, estaban cubiertos por una bóveda que no era exactamente una bóveda catalana, sino una bóveda de cañón continua, ¿no? Construida con una fina capita de hormigón de 7 centímetros y que utilizaba una serie de tensores, ¿no? Que quedaban vistos para contrarrestar los esfuerzos horizontales. 2 años más tarde de estos estudios, ¿no? Que hizo en Buenos Aires, Bonnet proyectó 4 casas en el municipio bonaerense de Martínez, construidas con muros de ladrillo visto y de nuevo cubiertas por unas bóvedas rebajadas de hormigón armado finas, ¿no? De entre 7 y 8 centímetros de espesor. A pesar de que la bóveda continuaba construyéndola, ¿no? en hormigón, es importante el protagonismo, ¿no? Que adquiere aquí la bóveda ya como elemento formal definidor del proyecto, ¿no? Y esto supone un avance muy claro, ¿no? Respecto a los ejemplos anteriores, en los que había bóvedas, pero no tenían la importancia formal, ¿no? Que tienen en este ejemplo. Además, Bonnet no eligió la bóveda simplemente como una manera de solventar la cubrición, sino que la utilizó para conferir a las estancias un carácter íntimo, ¿no? y de cobijo. En el año 1945, tras la disolución del Grupo Austral, Antonio Bonnet se trasladó a Uruguay para construir la urbanización de Punta Ballena. Él hizo el planeamiento de la zona, pero además diseñó varias casas en la urbanización. Y entre ellas, para lo que nos importa, pues cabría destacar sobre todo la casa Berlinghieri, la casa donde Bonnet adoptaría definitivamente las técnicas tabicadas para dar forma a las características bóvedas, ¿no? Que la conforman. En realidad, Bonnet no había pensado en las bóvedas tabicadas para las cubiertas de la casa Berlinghieri. Él estaba muy orgulloso del uso que estaba haciendo del hormigón en esas casas que había construido en Martínez, ¿no? Y anteriormente en los estudios que había hecho en Buenos Aires. Así que simplemente cuando se planteó el proyecto y vio cómo podía solucionar, ¿no? Esas bóvedas y con esa luz, ¿no? Que tenían de 6 metros, buscó un interlocutor con una mente abierta que le ayudase a calcular unas bóvedas de hormigón, en principio, y que fuesen lo más ligeras posible. Y ese interlocutor pues, fue el ingeniero Eladio Dieste. Evidentemente, por todo lo que hemos contado hasta aquí, ¿no? Pues tenemos claro que Bonnet conocía las bóvedas de ladrillo, pero realmente él no había considerado esa técnica como solución para la casa Berlinghieri porque consideraba que resultarían muy pesadas, ¿no? si las hacía de ladrillo. Sin embargo, Dieste lo que le sugirió fueron unas bóvedas de cañón hechas con ladrillo que, incorporándole algunas armaduras, ¿no? En las juntas, pues se convirtieran en una especie de cáscaras. Entonces Bonnet recordó, ¿no? Toda esa tradición mediterránea de las bóvedas tabicadas y se lo contó, ¿no? al uruguayo, que hasta ese momento parece que no había oído hablar de ese tipo de técnica constructiva. Sin embargo, él de alguna manera
las había intuido, ¿no? como solución. Sea como fuere, al final la propuesta de Dieste consta de una capa interior de rasillas a modo de una bóveda tabicada, a la que se añadían redondos de acero en cada junta transversal, y por encima de esa bóveda estructural pues se construía una cámara de aire a base de tabiquillos aligerados, ¿no? Que se cubrían con una nueva capa de rasilla sobre ellas, recubierta de un mortero resistente, ¿no? a la intemperie. Bueno, pues este es el momento, exactamente este es el momento en que podemos decir que nace la cerámica armada. Esa forma de la bóveda reproducía una catenaria invertida, ¿no? Y lograba salvar las luces de 6 metros, ¿no? que se había planteado hacer Bonnet. También se añadieron unos tirantes metálicos, ¿no? Para reducir el empuje de las bóvedas sobre los muros. En realidad no se sabe bien, ¿no? si Dieste hubiera llegado a descubrir la cerámica armada si no hubiese conocido a Bonnet y le hubiese contado, ¿no? Cómo se hacían las bóvedas catalanas, o si Bonnet pudo iluminar, ¿no? de alguna manera a Dieste, ¿no? cuando le explicó lo que era una bóveda tabicada. Bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que su colaboración, ¿no? en esta casa marca el punto de inicio de la construcción de esa cerámica armada, que es una nueva técnica constructiva que está inspirada tanto en la tradición mediterránea como en las necesidades y en la realidad de América Latina. Dieste y Bonnet colaboraron en uno o dos proyectos más, ¿no? Y cada uno siguió su trayectoria por separado. Por una parte, Dieste continuó de forma más directa mejorando esa recién nacida cerámica armada, y tras una serie de obras tempranas con bóvedas cilíndricas comenzó a ensayar otras bóvedas, ¿no? Las bóvedas de doble curvatura. Se dio cuenta de que esa ondulación, ¿no? de la superficie admitía que se produjesen discontinuidades en las bóvedas a través de las cuales podía plantear puntos de entrada de luz, ¿no? Y con este tipo de bóvedas se construyeron pues, obras muy singulares. Hay una serie de mercados muy interesantes en Brasil, entre los que destaca ¿no? el mercado de frutas y verduras de Porto Alegre, o esta cubierta, ¿no? para el depósito Julio Herrera y Oves de la bahía del puerto de Montevideo. También diseñó las denominadas bóvedas autoportantes, que es un sistema estructural que comenzó a ensayar en su propia vivienda y que utilizó luego para construir, por ejemplo, las bóvedas del gimnasio de secundaria número 18 en Montevideo. Son muy conocidas, sobre todo las que construyó en Salto, ¿no? con este sistema, entre las que destacan las ménsulas de la estación de autobuses. Mientras tanto, Bonnet había comenzado a mirar de nuevo hacia España. En el año 1949 volvió por primera vez, después de haber salido del país, después de haber emigrado, y durante ese viaje entró en contacto con Ricardo Gomis y con su mujer, que le encargaron una casa en un terreno lleno de pinos cerquita de Barcelona, en el Prat, donde está ahora mismo el aeropuerto. La propuesta que hizo Bonnet, que además la trabajó a distancia, porque él volvió a Argentina y estuvo yendo y viniendo durante unos años, sufrió muchas variaciones. La primera versión de esa casa, que la llamaron La Ricarda, recordaba precisamente al primer proyecto que acabamos de ver de Le Corbusier para la Maison Jaoul, ¿no? Efectivamente, la presencia de Le Corbusier en esta historia no es del todo protagonista, pero desde luego es continua, ¿no? Y luego ya en el año 57 se hizo un segundo proyecto, ¿no? que es el proyecto que se construye, ¿no? finalmente. A partir de ese momento, pues como digo, los viajes, ¿no? de Bonnet a España serían cada vez más frecuentes, hasta que regresó definitivamente en el año 63, que es el mismo año que terminó ese proyecto, ¿no? de casa La Ricarda. La bóveda que hizo en la casa La Ricarda se construyó con dos láminas. Una lámina interior de hormigón armado, que constituye el elemento sustentador de la misma, y una lámina exterior, que se construyó como una bóveda catalana y que actúa como cerramiento aislante, ¿no? También se dispusieron una serie de tirantes metálicos para absorber los esfuerzos horizontales, como había hecho en otros proyectos. Bien, en definitiva,
y ya cerrando, ¿no? El interés que ciertos arquitectos modernos mostraron por la construcción tradicional les llevó a incorporar este tipo de sistemas, ¿no? Tradicionales en sus edificios. El caso de Le Corbusier es uno de los más estudiados, ¿no? Aunque realmente Le Corbusier no llegó a utilizar, estaba interesado, pero no llegó a utilizar un auténtico sistema tradicional tabicado hasta los proyectos que hizo para la India, ¿no? Donde la economía de medios y la mano de obra, pues efectivamente recomendaron este tipo de sistemas. Bien, pues pasó lo mismo, ¿no? En América Latina. Antes que él, además, a Antonio Bonet y a Eladio Dieste, en esa casa Berligieri, lo utilizaron para iniciar un nuevo sistema constructivo, la cerámica armada. Un sistema sin duda influido por el paso de Bonet por el estudio del suizo y por toda la tradición y los estudios, ¿no? en Cataluña, y sobre todo por eso, ¿no? Por la tradición mediterránea que él había digamos, absorbido, ¿no? durante su juventud. Un sistema influido por todo esto, pero perfectamente adaptado a los condicionantes propios de Río de la Plata y de todo el continente latinoamericano, donde luego desarrolló numerosos casos, no solamente por parte de Dieste, sino por parte de otros muchos arquitectos latinoamericanos. Muchas gracias. Muchas gracias Anna, grazie Anna per questo interessante contributo e riflessione che spero veramente possa aprire a nuovi temi di dibattito e di confronto. E per qualunque domanda o riflessione è possibile contattare la professoressa Maluenda alla mail lasciata nell'ultima slide. Grazie molte per la vostra partecipazione. Gracias a ti.